Tres escalofriantes historias reales de invasiones en hogares, misterios embrujados. REVLADOS. La noche había caído sobre Ciudad Juárez, envolviendo las calles en una oscura manta de peligro. Diego, un joven conductor de transporte público, se preparaba para enfrentar una jornada más, ignorando que su vida pronto se llenaría de terror. Cada pasajero que subía a su autobús traía consigo no solo un destino, sino una historia, un secreto oculto. Sin embargo, lo que él nunca imaginó es que el secreto más aterrador estaba justo frente a él. Cuerpos desaparecidos, murmullos en la oscuridad, un enemigo que acechaba en cada sombra. Las calles estaban cargadas de ansiedad. El aire se sentía pesado, como si presagiara algo peor que un simple robo, un horror inimaginable. Una noche, mientras sus pensamientos danzaban entre las preocupaciones y el cansancio, un mensaje llegó a su celular. Deberías pensar 2 veces antes de mirar. La próxima vez cerrarás los ojos para siempre. La amenaza lo puso en alerta. Temía lo que estaba por venir. A medida que la bruma de la noche se espesaba, el recuerdo de Valeria, su amiga desaparecida, lo perseguía. La policía había dado la espalda a su caso, y Diego sabía que había algo más oscuro detrás de cada desaparición. Sentía como si el barrio entero sostuviera un aliento colectivo, esperando a que alguien hablara. Diego llegó a casa, donde la risa de su madre enferma solía ser su refugio. Pero esta noche el ambiente era diferente. La casa temblaba con un susurro sutil, como un eco lejano que retumbaba en sus oídos. Algo se movía entre las sombras. Objetos desaparecían, un zapato, una foto, y luego un susurro helado resonó por el pasillo. Se acercó a su madre, quien dormía ajena al peligro, y se sintió impotente. Los ruidos cesaron, pero la tensión era palpable. Su hogar, un espacio de seguridad, se había convertido en una prisión sin salida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con cada nuevo día. La desesperación de Diego crecía. Decidido a investigar, rastreó historias del barrio, susurros de rituales que podrían explicar las desapariciones. Aquella noche, la sensación de ser observado lo obligó a salir de su mente. En un rincón del barrio, se encontró con un grupo que hablaba de un ser que acechaba en la oscuridad, un guardián de secretos que manipulaba a los vivos y a los muertos. Ahí fue cuando entendió que su propia comunidad está atrapada en una trampa. La revelación lo paralizó. Una figura se dibujó en la penumbra, confiable para algunos, terrorífica para otros. Esa noche, cuando regresó a casa, la atmósfera era aún más opresiva. Y entonces una sombra se deslizó entre las paredes. Un ruido rompió el silencio y su corazón palpitó fuerte en su pecho. Cabizbajo siguió el sonido y lo que encontró reventó su realidad. La figura conocida, el héroe del barrio, estaba allí, oculto entre la penumbra, sus intenciones lejos de ser heroicas. El susurro helado que sentía en la casa no era producto de su mente, sino de algo más. Algo que había despertado, que lo acechaba desde la oscuridad. Diego ahora sabía que no solo debía proteger a su madre, sino que debían escapar de un terror antiguo que amenazaba con tragárselos a ambos. La lucha había comenzado. ¿Podría Diego enfrentar lo desconocido o su vida y la de su madre serían una víctima más de los secretos siniestros del barrio? El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras Diego se debatía entre la ignorancia y la cruda realidad que ahora lo rodeaba. La figura que había visto, un compañero de infancia al que había admirado, ahora parecía un monstruo. Apretó los puños, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. No podía dejar que su madre se convirtiera en una de las víctimas de sus oscuros secretos. Se deslizó hacia la sala, donde las sombras parecían cobrar vida. Sabía que tenía que actuar rápido. Todo lo que podía hacer era seguir ese sentido, esa corazonada que lo llamaba a descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Con cada paso el ambiente se envolvía en una tensión palpable, como si las paredes estuvieran oyendo su plan. Diego decidió buscar más información y se acordó de una anciana que solía contar historias en la plaza.
Ella sabe de cosas que otros no se atreven a mencionar, pensó, su estómago retorciéndose por la inquietud. Cuando llegó a la plaza, la multitud habitual había desaparecido. Solo el eco de las risas pasadas quedó como atisbo del bullicio que allí reinaba. Sus ojos buscaron con desesperación hasta que encontró a la anciana. Con el rostro surcado de arrugas, la mujer parecía conocer los secretos del barrio, sus ojos, profundos como pozos, destilaban un conocimiento que iba más allá de la vida misma. «Tienes que irte de aquí, joven», dijo sin preámbulos. «El terror que acecha se ha alimentado de ti. No estás a salvo». La advertencia le heló la sangre. «¿Qué sabes sobre los desaparecidos?» «¿Y sobre él?», preguntó entrecerrando los ojos, intentando ocultar su miedo. «Él es el guardián, pero no de quienes creemos. Atrae a las almas perdidas, les susurra dulces promesas, pero solo busca devorarlas. Esta noche es su noche de poder». «Debes estar preparado», le respondió la anciana, sus palabras sonaban como un canto fúnebre. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Preparado para qué?». La anciana continuó, «Si deseas liberarte del mal, tendrás que enfrentarlo. Habla con tus miedos y recuerda, no todo en la oscuridad es lo que parece». Su mente llevaba a 1000 por hora. ¿Entonces Valeria? ¿Qué había pasado con ella? Su futuro no estaba claro, y el tiempo se le acababa. Casi como si hubiera invocado al espanto, un grito resonó a lo lejos, retumbando en sus oídos. Un lamento desgarrador que lo sacó de su aturdimiento. De repente una sombra emergió de la oscuridad detrás de la anciana. Diego sintió como el aire se espesaba, como si el mundo se detuviera. La figura era imponente, distrayendo su mirada de la anciana. «¿Has venido a buscar respuestas, niño?», preguntó la sombra, su voz era un eco sin vida. Antes de que pudiera responder, la anciana gritó, «No mires sus ojos. Corre». Pero era demasiado tarde. Los ojos de la sombra brillaban con un fulgor que pareció clavarse en su pecho. Diego se quedó paralizado, atrapado en el abismo de la mirada del ser. El eco del grito volvía a retumbar en su mente. En ese instante se dio cuenta de que su vida estaba en juego. Obligándose a moverse, corrió hacia la salida, pero la figura se interpuso, desdibujándose y distorsionándose, como si la realidad misma se estuviera rompiendo a su alrededor. Diego chocó contra algo cayendo al suelo, y volvió a ver a la anciana que parecía desvanecerse en la bruma, su mirada llena de advertencias silenciadas. El terror, como un monstruo hambriento, estaba aquí, literalmente frente a él. Atrapado entre su propio destino y las voces del miedo, comprendió que ahora no solo estaba luchando por su vida, sino por la de su madre. Mientras la sombra alzaba su mano hacia él, una figura conocida apareció a su lado, un rostro querido que había estado perdido en su memoria. «Diego, ayúdame», resonó como un eco. Era Valeria, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué había ocurrido realmente? En ese momento Diego se dio cuenta que la lucha no había hecho más que comenzar. ¿Tendría el valor para enfrentarse a lo que acechaba en las sombras y qué precio pagaría por conocer la verdad? Diego se quedó paralizado con el corazón latiendo con fuerza. La voz de Valeria era un rayo de esperanza, pero a su lado, la sombra continuaba acercándose, con un aire de amenaza que lo envolvía. Tenía que elegir, quedarse y enfrentar la oscuridad o seguir corriendo, a pesar de que eso significara dejar a Valeria atrás. «Diego, no puedo», suplicó Valeria, mientras sus ojos reflejaban un terror profundo que le heló la sangre. La sombra se inclinó hacia ellos, como si disfrutara del miedo emanado de sus almas. «Tu poder es débil aquí», musitó la sombra, su voz resonando en las paredes de la plaza desierta. «La noche me pertenece. Te ofrezco una salida si decides entregar tu vida a la oscuridad». «No, no puedes hacerle caso», gritó Diego viendo cómo la expresión de Valeria se tornaba cada vez más angustiante. «Lucha, Valeria. Lucha por salir de aquí». Pero mientras hablaba, la fuerza de la sombra parecía devorar su voluntad. Unos pasos resonaron en el silencio, quebrando la tensión. Diego giró la cabeza y vio a la anciana regresar, su figura más poderosa que antes, como un faro en medio de la oscuridad. «El enfrentamiento no es inevitable, pero puede ser necesario», dijo, su voz ahora más firme, resonando como la campana de una iglesia en una noche de tormenta. «¿Pero cómo vamos a vencerlo?», preguntó Diego, sintiendo la desesperanza colándose en su corazón.
Destruye el miedo, respondió la anciana. Ese es su alimento. Usa lo que amas para combatirlo. La luz en tu corazón es más fuerte de lo que imaginas. La anciana extendió una mano, y un resplandor cálido comenzó a emanar de su palma, iluminando la plaza. La sombra siseó, retrocediendo un poco, como si el brillo le quemara. No puedes ganar, anciana. El miedo es tu aliado. Siempre lo será. No, te equivocas, exclamó Diego concentrándose en la imagen de Valeria, en su risa, en los momentos felices de su infancia. Valeria, recuerda quién eres, su voz se alzó, llena de determinación. Las palabras parecieron resonar en el aire, envolviendo a Valeria en un cálido abrazo de luz. Diego, exclamó, sus ojos ardían de un nuevo vigor. Tienes razón, no estoy lista para rendirme. De repente la sombra lanzó un grito, un chillido desgarrador que reverberó en la plaza. La oscuridad se puede llevar todo, pero no nuestras memorias, no nuestro amor, afirmó Diego firme mientras la luz crecía en su pecho, la conexión con Valeria volviéndose un claro bálsamo para su alma. Como si el tiempo se detuviera, Diego, Valeria y la anciana formaron un triángulo de luz frente a la sombra. La plaza se transformó, el ambiente denso cambiando de una oscuridad opresiva a una claridad casi celestial. Vete, gritaron en conjunto, sus voces elevándose como un coro de fe, resonando en las estructuras centenarias de su hogar. La sombra, ahora encorvada y diminuta, intentó hacerse más pequeña, perdiendo fuerza ante el poder de su unidad. Pero en el último momento, un oscuro susurro emergió de la figura, atrayendo la atención de Diego. Crees que has ganado, pero no has visto lo que realmente soy. Esta es solo una batalla, y el verdadero horror está aún por llegar. Con un giro brusco dio un paso atrás, desapareciendo en la noche con un eco que hizo temblar las paredes de su memoria, el aire se tornó pesado, y el silencio se sintió como una advertencia. Diego miró a Valeria y a la anciana, sintiendo que había logrado algo, pero que una sombra más profunda aún acechaba. Esto no ha terminado, dijo la anciana, su voz suave pero cargada de un miedo palpable. Lo que se ha desatado no volverá a ocultarse. Diego se sintió un nudo en el estómago. Había luchado, sí, pero las palabras de la sombra pesaban en su mente. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?, preguntó mirándolas a ambas con una urgencia que parecía inevitable. Las estrellas brillaban sobre ellos, pero se sintieron más traicioneras que nunca. Mientras las luces iluminaban la plaza, un frío escalofrío recorrió la piel de Diego. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, que el terror que habían enfrentado podía volver con más fuerza. Y en la oscuridad resonó un, recuerda Diego, la verdad siempre acecha más allá de los sueños. Diego sintió como el aire se volvía más denso, pesado como una muralla, mientras la anciana les observaba con sus ojos cargados de preocupación. ¿Qué sucedió en esta plaza, Diego? La noche y su oscuridad se alimentan de secretos, murmuró con voz temblorosa. Su mirada exploraba los rincones, como si pudiera detectar la inminente llegada de un nuevo peligro. ¿No podemos simplemente dejar este lugar?, preguntó Valeria, apretando la mano de Diego, buscando en su toque un poco de calor y fuerza. Era evidente que había luchado, pero aún su rostro mostraba la huella del terror. No todos los lugares pueden olvidarse tan fácilmente, respondió la anciana, su expresión austera. Este sitio es un umbral entre el mundo visible y el oculto. Si la sombra ha sido aquí una vez, lo volverá a hacer. El eco del susurro persistía en el aire, un recordatorio de que no había terminado. La plaza, ahora bañada en la luz debilitada de la anciana, parecía revivir, sus piedras susurrando viejas historias llenas de angustia. De repente un grito desgarrador resonó desde un callejón. Fue un sonido enloquecedor, un eco de horror que hizo que la piel de Diego se erizara. ¿Qué fue eso? Valeria retrocedió un paso, su voz temblorosa resonando en el agonizante silencio del lugar. Diego, incapaz de responder, solo podía pensar que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Debemos ir a investigar, afirmó la anciana, tomando la delantera. Su figura, a pesar de lo frágil, destilaba una determinación sorprendente. La oscuridad busca dividirnos. No podemos permitir que el miedo controle nuestros pasos. Diego asintió, pero con cada paso que daban hacia el callejón, una sombra familiar parecía deslizarse por las esquinas de su visión, como si el verdadero terror estuviera observando, esperando el momento oportuno para atacar. La luz que los había rodeado comenzó a desvanecerse,
dejando a su paso un rastro de ansiedad. ¿Quién está ahí?, llamó la anciana, su voz firme, aunque había un matiz de temor. Las sombras se movieron, formas cambiantes distorsionadas. Diego, sintiendo el pulso cada vez más acelerado, tomó aire profundo y se acercó. En la penumbra del callejón, se percató de un conjunto de figuras borrosas, siempre ocultas, sumidas en el misterio. Eran caras, fragmentos de recuerdos, expresiones congeladas por el terror eterno. El miedo tiene muchas caras, murmuró la anciana, su voz una mezcla de tristeza y desafío. No todas son visibles, pero aquí están. Con cada paso esos rostros parecían cobrar vida, girando hacia él. Diego valiente, una de las sombras pronunció su nombre, y una risa helada resonó. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quiénes son?, preguntó, el miedo retumbando en su voz. ¿No lo sabes? Son las almas atrapadas en este lugar, un recordatorio de aquellos que fracasaron en su lucha contra la oscuridad, respondió la anciana, su voz casi ahogada en el suspenso. Son eco de advertencias, no son aliados. La tensión se rompió cuando una figura emergió del grupo, una sombra que pareciera haberse deslizado de la propia oscuridad. Era la sombra que habían enfrentado, pero más poderosa, más sedienta de miedo. «¿Has olvidado lo que te dije, Diego?», dijo la sombra con una sonrisa burlona, su voz un lúgubre canto de tentación. «La luz que portas es débil, como una chispa ante una tormenta. No tienes idea de lo que realmente puede desatarse». Diego sintió que el corazón le latía con furia, esa voz era una pesadilla hecha eco. «No tienes poder sobre nosotros», gritó desesperadamente intentando armar valor. Valeria se acercó a él. «Diego, juntos podemos vencerlo. No podemos dejarlos ganar. Recuerda, no son más que sombras». Pero antes de que pudieran avanzar, un grito más desgarrador surgió detrás de ellos, como un eco de advertencia, seguido por una risa malévola que resonó en la oscuridad. «No estás a salvo porque cada paso que das te acerca más a tu propia perdición. Esta es solo la bienvenida». Y mientras giraban para encarar la amenaza, Diego sintió un frío penetrante. Abrumador, como si la noche engullera los recuerdos. «¿Qué se avecina?», pensó, mientras la oscuridad empezaba a consumirse a sí misma. Sabía que la lucha por sus vidas apenas comenzaba, pero una pregunta retumbaba en su mente: ¿cuántas sombras más deben confrontar antes de que alguien caiga irrevocablemente en la oscuridad? La atmósfera en el callejón se tornó más pesada. Las sombras danzaban a su alrededor, moviéndose con una gracia siniestra. Diego podía sentir cómo el frío se le metía en los huesos, como si las almas atrapadas quisieran tocarle, reclamarle, arrastrarle a su agonía. La risa de la sombra reverberaba en sus oídos y le hizo dudar de su propia cordura. «¿Qué quieres de nosotros?», exigió Valeria, ya sin la certeza de su valía. El miedo despilfarraba cualquier resquicio de bravura, y su mano apretada a la de Diego se volvía cada vez más temblorosa. «Solo quiero recordarles», respondió la sombra, su forma distorsionándose, como un reflejo en un charco de agua sucia. «Recordarles lo insignificantes que son. Cada alma aquí ha buscado salir y cada una ha fracasado. Ustedes no son diferentes». Diego retrocedió un paso, sintiendo cómo la desesperación penetraba cada rincón de su ser. «No podemos ser solo eso. No podemos caer en la oscuridad. No podemos», gritó su voz temblando, pero una chispa de desafío se encendió en su interior. «Él no tiene razón», aulló la anciana, su figura empequeñecía ante la imponente sombra. «Debemos unirnos, su fuerza radica en dividirnos». Las piedras del callejón comenzaron a temblar, como si la plaza misma respondiera a su llamado. Valeria asintió, y por un instante Diego sintió que podría arriesgarse. La anciana se colocó frente a ellos, como una barrera entre las sombras y su joven espíritu. «Que cada uno de ustedes, en su corazón, lleve la luz que aún queda. Concéntrense en lo que valoran, en lo que aman». Diego cerró los ojos, sintiendo el calor de la mano de Valeria aún apretada en la suya. Recordó las risas, los momentos compartidos. Su familia, amigos, cada rostro que había amado. Y mientras esos recuerdos inundaban su mente, sintió que una luz comenzaba a florecer en su interior. La sombra se retorció, como si el brillo empezara a quemarle. «¿Qué es esto?». «Su luz es una farsa», bramó, pero su tono se tornaba cada vez más inseguro, cada palabra manchada por un temor palpable. «No somos una farsa.
Somos reales y juntos somos más fuertes, exclamó Diego, y su voz resonó, un eco resplandeciente que pareció sacudir las mismas paredes del callejón. Las sombras titubearon, y una a una comenzaron a perder su forma. Eran como niebla al amanecer, disolviéndose poco a poco ante la luz, pero no toda la oscuridad se desvanecía. En el rincón más profundo del callejón, una figura aún permanecía, oculta y quieta, observando. Era más grande, más aterradora. Diego sintió su aliento helado recorrer la espalda. Esto no ha terminado, murmuró la sombra mayor, su boca curvada en una risa macabra. Lo último que te mostraré es el verdadero rostro del miedo. Diego, aún enderezado por el destello de luz en su interior, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La urgencia de una confrontación se cernía en el aire, como un reloj marcando su último compás. Debemos continuar. No podemos rendirnos, instó a Valeria y a la anciana. Con un último impulso, se lanzaron hacia la sombra mayor, el miedo y la determinación entrelazados en su pecho. Pero antes de que el choque pudiera tener lugar, un grito lanzó la oscuridad. Será tu perdición, Diego. El callejón se llenó de ecos de risas y lamentos, como si la plaza misma pusiera a prueba su valentía. Justo en el instante en que estaban a punto de ser tragados por el abismo, los ojos de Diego se encontraron con los de Valeria, y le suplicó a su corazón encender el último destello de esperanza. ¿Qué se esconde en la oscuridad que nos rodea? ¿Y cuáles son las verdaderas consecuencias de este enfrentamiento final? Ahí, ante el corazón de la oscuridad, una nueva pregunta se levantaba clamando por respuestas. El aire se volvió más denso, casi palpable, como si el callejón pudiera tragarse la luz que habían logrado reunir. La figura en la penumbra no se movía, su presencia era una amenaza inmóvil, una pared de oscuridad que absorbía todo a su alrededor. No. No podemos dudar ahora, gritó Diego apretando la mano de Valeria con fuerza. Un sudor frío le corría por la frente, sus pensamientos se mezclaban en un torbellino de ansiedad y determinación. Se dio cuenta de que tenían que enfrentarse a esta última sombra juntos. Concéntrate, recuerda lo que amas, susurró la anciana, su voz temblorosa resonando como un eco lejano. Diego buscó en su interior, intentando recordar las pequeñas cosas que lo hacían sentir vivo. Las risas de su madre, el aroma del café recién hecho por las mañanas, los abrazos que sanaban. Esa luz, aunque pequeña, debía ser suficiente. La sombra mayor comenzó a reír, un sonido retumbante que se deslizaba por las paredes del callejón. Crees que la luz puede salvarte, pero lo que vendrá será mucho peor. A medida que hablaba, el suelo vibra bajo sus pies. Diego sintió un escalofrío recorrerle la columna, como si cada palabra de la sombra se convirtiera en un hacha dispuesta a cortar su esperanza. No te dejaremos ganar, decidió Valeria, su voz firme y decidida. Sus ojos destellaban con una luz inusual, una fuerza que parecía emanar del mismo tronco de sus recuerdos. El aire se electrificó. En un instante todos los recuerdos positivos flotaban a su alrededor, creando un halo luminoso que chocaba contra la oscura figura frente a ellos. La sombra se retorció, confundida. Tenía el poder de amedrentar, pero ahora se enfrentaba a algo más, la resistencia de sus recuerdos. Diego alzó su voz por encima de los ecos de risas. Ninguno de nosotros somos insignificantes. Nuestras vidas importan, nuestros sueños son reales. El callejón, que una vez fue un abismo de desesperación, ahora parecía resonar con sus palabras. Sin embargo, la sombra mayor se abalanzó hacia ellos con una velocidad inesperada, su forma distorsionándose en una imagen grotesca. Los ojos de Diego se abrieron de par en par cuando vio lo que algunos decían ser el rostro del miedo, una mueca sin humanidad, con dientes afilados y ojos vacíos como pozos sin fondo. No. Diego gritó, levantando ambas manos, su luz interior alimentándose de la reunión de sus recuerdos y del apoyo que sentía de Valeria y la anciana. Pero justo cuando parecía que su luz podría prevalecer, las sombras comenzaron a girar frenéticamente a su alrededor, susurros de desesperación llenaban el aire. Tú conocerás la verdadera soledad, Diego. Serás parte de nosotros, Valeria gritó, no lo escuches, e hizo un gesto para unir sus manos con la anciana, quien asintió y comenzó a murmurar un antiguo conjuro. El aire vibraba con cada sílaba, como si las palabras mismas fueran piedras lanzadas al agua, creando ondas de poder. La sombra mayor momentáneamente se detuvo, sorprendido por la resistencia que se defendía. Diego sentía que la oscuridad lo envolvía, tentándolo a dejarse ir.
Pero una luz brillante comenzó a florecer entre ellos, un brillo de esperanza que, aunque frágil, era firme. Entonces, en un parpadeo, todo el calor se desvaneció. La sombra mayor lanzó un grito que vibró en los huesos. La luz se extinguió abruptamente mientras las sombras que antes se dispersaban se reagruparon, formando una prisión negra que comenzó a estrecharse. Valeria se giró hacia Diego, su rostro marcado por la desesperación. Debemos encontrar la salida. No podemos quedarnos aquí. Pero por mucho que lo intentaran, el callejón se tornaba cada vez más pequeño. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego sintiéndose víctima de una trampa de la que no había escapatoria. Fue en ese instante que un grito desgarrador resonó, un lamento que parecía venir desde las entrañas de la tierra misma. Diego se dio cuenta de que no solo era un eco de su propio miedo, sino el llanto de aquellos que habían fallado, aquellos cuyas almas estaban atrapadas en este oscuro lugar. Las sombras comenzaron a acercarse, como si se prepararan para llevarse todo lo que quedaba de luz en ellos. El tiempo se agota, susurró la anciana, mientras las paredes del callejón empezaban a cerrarse. Y justo cuando todo parecía perdido, un destello, un último brillo de luz, surgió de la nada. Diego extendió la mano hacia Valeria, y ella hizo lo mismo con él, pero esa luz parecía estar fuera de su control, una fuerza incontrolable a punto de ser desatada. ¿Seremos el siguiente eco en este lamentable canto? La última pregunta resonó como un eco aterrador en un abismo absoluto. Todo comenzó a desvanecerse mientras el grito perduraba. Diego no podía evitar mirar hacia la oscuridad que se acercaba rápidamente y en su corazón supo que la verdadera batalla apenas iba a comenzar. ¿Pero qué lo esperaba en el umbral de la oscuridad que dulcemente prometía olvidar? El grito se extinguió como una vela apagada y los muros del callejón se estremecieron, inclinándose amenazadoramente hacia los tres. Diego sentía como su respiración se volvía agitada, como si el aire mismo se estuviera encogiendo a su alrededor. La luz que había surgido de la nada comenzaba a vibrar, una chispa brillante en medio de la oscuridad aplastante, y él no podía más que aferrarse a ella. Valeria y la anciana se miraron, compartiendo un instante de pura determinación. La luz resonaba con una energía que aspiraba a liberarlos, pero cada vez que se acercaban a ella, la sombra mayor se retorcía, más rabiosa y violenta. El sonido de su risa retumbaba en el callejón, un eco de terror que se entrelazaba con sus propios pensamientos. Diego, no hay tiempo, gritó Valeria, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Debemos unir nuestra luz y afrontarlo. El joven asintió, sintiendo el contacto de su mano con la de ella. La conexión se sentía eléctrica, como si sus recuerdos se entrelazaran y se volvieran más potentes. Con la anciana al lado comenzaron a murmurar una súplica, una mezcla de promesas y recuerdos. Esa esencia, esa llama cálida, se intensificó fusionándose con su miedo y su amor, convirtiéndose en una fuerza colectivamente inquebrantable, pero en el fragor de la batalla, el eco del llanto resonó de nuevo, más fuerte y desgarrador. Esta vez, Diego supo que no era solo un grito del pasado, era una advertencia. No hay salida, decía la voz de un niño que había pertenecido a ese lugar. No caigas en su trampa. La sombra mayor se abalanzó, una marea oscura que parecía querer engullir todas sus luces. Su forma se extendió y de repente se despojó de la confusión, mostrando caras inconfundibles entre las tinieblas, conocidos, amigos que habían perdido la esencia de lo que eran. Las bocas se abrían en silenciosos alaridos, implorando por ayuda, por escape. Es una ilusión, exclamó la anciana, pero su voz temblaba casi tan fuerte como su fragilidad. Recuerden, ellos están atrapados aquí, pero no somos nosotros. Luchamos por salir, luchamos por ellos. El aire se hizo más pesado y Diego sintió como el calor se disipaba, llevándose consigo su renovada esperanza. En ese instante supo que el verdadero enemigo no era solo la sombra, sino la culpa, el remordimiento y el miedo. La luz tembló por un momento como si dudara. Juntos somos más fuertes, gritó Diego apretando aún más la mano de Valeria. Intentaron reunir cada rayo de luz, cada memoria que había brillado alguna vez en sus corazones. La energía se reunía, comenzando a formar un escudo contra la sombra, incluso mientras ésta se abalanzaba hacia ellos. Cierra los ojos, sopla, pensó Diego. Concentrándose, respiró profundamente y en ese instante la luz se intensificó como nunca. Con todas sus fuerzas, comenzó a cantar de las memorias más felices, de cada sonrisa, de cada día soleado, y la luz se frenó en un destello hirviente que parecía golpear el aire frío del callejón.
Ahora, exclamó Valeria. Y los tres elevaron sus voces, formando un coro de recuerdos que resonó a través de la oscuridad. La sombra se encogió, sus ojos vacíos destellaban emociones distintas, quizás miedo. Pero la oscuridad no se rendiría sin luchar. De repente, un estruendo retumbó como si el mundo mismo se quebrara. El callejón comenzó a colapsar, las paredes crujían, el vacío se tambaleaba. Para Diego el tiempo se detuvo. Un polvo espeso llenó el lugar, su cuerpo vibraba de terror, y sentía que la luz se desvanecía nuevamente. Y justo cuando creía que todo había terminado, una imagen emergió de la penumbra. La figura del niño apareció, su rostro amable en medio de la oscuridad, extendiéndole la mano. «Ayúdame», susurró, la voz llena de súplica. Diego parpadeó sintiéndose dividido entre salvar su propia vida y ayudar a quien lo necesitaba. ¿Podía sacrificarlo todo? ¿Era eso lo que el callejón esperaba de él? Mientras la sombra crecía detrás de él, una pregunta lo atormentaba: ¿su luz podría liberarlos, o solo los uniría en su perdición? La oscuridad se acercaba, y la decisión estaba en sus manos. Pero el tiempo se acababa. La figura del niño, con su rostro rayando entre la inocencia y el temor, parecía flotar en la vorágine de polvo y sombras. Su mano delgada se extendía, invitando a Diego a unirse a su desesperada súplica. «Ayúdame», repetía, y cada palabra cortaba el aire con un escalofrío. Aquella mirada, llena de anhelos, lo iba atrapando mientras la sombra se acercaba más, su risa convirtiéndose en un torbellino de horror. «Diego», gritó Valeria, el eco de su voz reverberando frenéticamente en el callejón. «No lo hagas. Es una trampa. Recuerda lo que dijimos, no puedes dudar». El joven sintió un tirón en su pecho, una conexión entre su miedo y la fragilidad del niño. Pero al mismo tiempo la oscuridad avanzaba, tragándose lo poco que quedaba de luz. La anciana, en su debilidad, se esforzaba por mantener la llama viva, pero sus manos temblaban y su rostro reflejaba la agonía de múltiples batallas perdidas. «Concéntrate», le ordenó Valeria, sus ojos ardían con una mezcla de furia y desesperación. Sabía que su unión era lo único que podría romper el maleficio que les mantenía atrapados. Pero cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía alimentarse de su incertidumbre. Diego miró a su alrededor, las caras conocidas que se desvanecían entre la penumbra, los murmullos ahogados de aquellos que habían sido tragados por la sombra. Eran rostros de amigos, de seres queridos. «Ayúdame», volvió a insistir el niño, esta vez con un temblor de súplica que atravesó el alma de Diego. «No. Resiste», exclamó la anciana, su voz quebrándose. Ella había visto las atrocidades que la sombra había infligido a aquellos que sucumbían a su llamada. Con un impulso animal, Diego alineó su mirada en la figura espectral del niño, sintiendo cómo la tristeza y la culpabilidad se enredaban en su ser. En un instante de epifanía, comprendió que su luz no solo iba a liberar a quien le pedía ayuda, sino a todos los que habían sucumbido por miedo y desesperación. «No puedo dejarlo. No puedo», susurró, y en ese lamento sintió como su voz se entrelazaba con la de Valeria, formando un grito común que resonaba por encima del caos. Con eso la luz de sus corazones se intensificó, brillando con la fuerza de la esperanza. «Recuerda quiénes somos», dijo Valeria, su mano aferrándose a la de Diego. «No somos solo luz, también somos recuerdos. Canta con nosotros». Diego, sintiendo la urgencia, comenzó a recordar. Recordó los días de sol, las risas llenas de vida, las noches de estrellas brillantes. A cada nota de felicidad que resurgía de su memoria, la luz crecía, sacudiendo el polvo como una explosión dorada en el callejón. La sombra finalmente retrocedió, presa de un miedo recién descubierto. Sin embargo, en su retroceso se reveló un nuevo terror, un oscuro abismo que parecía absorberlo todo, un remolino de desesperanza que emergía del suelo. «No puedo», gritó la anciana, mientras el callejón se tambaleaba de un lado a otro, las paredes a punto de colapsar. «Diego, ayúdame», clamó de nuevo el niño, pero su voz ya no sonaba amigable. En ella había un tono de arreglo siniestro, como si el callejón, en su totalidad, se mostrara un espectáculo grotesco. Ya no era una súplica, era una advertencia disfrazada de clamor, y en ese momento de caos, un ruido sordo resonó, un golpe profundo en las entrañas del callejón. Todo se detuvo por un instante. La figura del niño comenzó a cambiar, su rostro ya no era el de una víctima, sino el de un pequeño demonio, una sonrisa torcida surgiendo entre sombras.
El verdadero sacrificio se acerca, susurró, sus ojos brillando con un poder maligno. Valeria, no, gritó Diego, pero ya era demasiado tarde. La sombra, revitalizada por ese último susurro, se lanzó hacia ellos nuevamente, un océano de oscuridad que devoraba todo a su paso. Y en la lucha por contenerla, la luz empezó a flaquear, ambos, atrapados entre el deseo de ayudar y salvarse, miraron en la dirección del niño, el eco de su risa resonando como un eco de pesadilla. En sus corazones, una última verdad se formó, tal vez el verdadero horror no era solo la sombra que los perseguía, sino lo que podrían llegar a convertirse si no encontraban la salida. El callejón temblaba bajo su sufrimiento, y la pregunta persistente llenaba el aire pesado. ¿Podrían enfrentar la sombra sin perderse a ellos mismos, o caerían en el abismo junto al niño que pretendía ayudar? La oscuridad pronto los engulliría y con ella, sus últimas esperanzas. La sombra se abalanzó con una velocidad aterradora, su forma amorfa pareciendo desdibujar la línea entre el mundo real y el abismo de pesadumbre. Diego sintió que su corazón se detenía ante la inminente llegada del pavor. A su lado, Valeria apretaba su mano con tal fuerza que le parecía casi dolorosa, pero el dolor era un consuelo en medio de la desesperación. «Canta», gritó Valeria, su voz resonando como un eco de la esperanza que aún habitaba en sus corazones. En ese momento las memorias danzaron nuevamente en la mente de Diego, recuerdos de días lejanos risueños, donde la risa de su hermana sonaba clara como el agua de un manantial. «Canta», pronunció con un hilo de voz, recordando cada rayo de sol, cada gesto tierno. Las sombras se evaporaron un poco, como si su esencia se diluyera ante la luz de los recuerdos. Pero la risa del niño demoníaco resonó en sus mentes, un lamento burlón que hacía dudar de su propio poder. ¿Creen que recitar versos felices los salvará? El niño sonrió, sus ojos centelleando con malicia. El sacrificio es el verdadero canto. Diego parpadeó confundido. La oferta de ayudar se tornaba en un reto aterrador. «No podemos rendirnos», replicó Valeria, su ímpetu fortaleciéndose. «Tienes que recordarlo todo, Diego. Hazlo por ellos». Mientras el callejón temblaba a su alrededor, él cerró los ojos con fuerza, y entonces sintió que los rostros, aún perdidos en la negrura, comenzaban a tomar forma. Amigos caídos, su hermana, el abuelo que tantas historias contaba. Se aferró a ellos, dejando que su luz interior resplandeciera. «Estamos aquí por todos», gritó mientras ambos se unían en una melodía, voces entrelazándose en un canto de esperanza. La sombra titubeó, abrumada por las vibraciones de los ecos del pasado, pero aún así retrajo lo más oscuro de sí misma. De pronto el suelo crujió como si un vasto océano quisiera tragarlos. Diego y Valeria abrieron los ojos y vieron que las nubes de polvo danzaban, formándose en rostros que susurraban inquisitivamente sus nombres, sus almas murmurando entre lamentos y rimas. «No. Esto no puede ser». Valeria retrocedió más por la incredulidad que por el miedo palpable. «No estás en su control». «Cántale, maldito», replicó Diego, su voz ahora firme, incluso cuando su interior le gritaba que retrocediera. Con cada nota que ascendía, la figura del niño parecía encorvarse bajo el mismo peso del dolor que se levantaba. La sonrisa retorcida comenzó a desvanecerse, y un destello de pena la sustituyó, pero los ecos de voces, aquellos que habían sido devorados por la sombra, ahora se unieron a su canto. Risas distorsionadas y gritos de agonía reverberaban, y Diego sintió que el peso del pasado, aunque doloroso, era también su salvación. La risa del niño se tornó en sollozo, resonando como un eco distante. «Quise ayudar, quise ser libre», dijo mientras la sombra alzaba la voz, confundiéndose con su llanto, cada palabra un doble filo que cortaba el alma. Suddenly a violent temblor recorrió el callejón, y las paredes comenzaron a cerrarse. «Diego, aguanta», exclamó Valeria, mientras ella tomaba la antorcha y la alzaba, iluminando el rostro del niño que había comenzado a llorar. Una lágrima resbaló por su mejilla, brillando a la luz. «Si caes aquí, nunca podrás regresar, ¿harías tú eso?» Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. La distracción momentánea le dio tiempo a la sombra para crecer más fuerte y feroz, alimentándose de su duda y del miedo. Valeria comenzó a decir, pero la oscuridad rugía, su voracidad reclamando más. La anciana, debilitada, logró erguirse un instante más. «Recuerda, los recuerdos son poderosos. No dejes que la desesperación te robe la luz, recuerda.
En ese instante se dio cuenta de que la lucha no solo era contra la sombra exterior, sino también contra la sombra que habitaba en su interior. Un grito desesperante se escapó de su garganta. No seré como tú. Pero la risa seguía resonando, y Diego se dio cuenta de que no se trataba solo de ellos, había algo más en juego, algo que se cernía sobre todas sus decisiones. ¿Estás seguro de eso, Diego? La voz del niño resonó en el aire, fría, gélida como el hielo. El sacrificio no siempre es evidente. Viene a buscarlo y puede que ya sea demasiado tarde. Mientras la oscuridad los envolvía en su abrazo mortal, el frío se apoderó de sus cuerpos, recordándoles que el tiempo se les acababa, y que el verdadero sacrificio podría no ser el que ellos pensaban, y así, atrapados entre los lamentos del dolor y la oscuridad creciente, un nuevo abismo se abría frente a ellos. ¿Serían capaces de luchar contra lo que se habían convertido, o su propia luz sería la que finalmente se extinguiera para siempre? La mañana llegó acompasada con un silencio abrumador que llenó el hogar de Diego. Los rayos de sol se colaban a través de las ventanas, iluminando los fragmentos de la noche anterior que ahora parecían un mal sueño. Pero la pesadilla seguía viva en su mente, una sombra que se debatía entre el recuerdo y la realidad. Al mirar a Valeria y a la anciana, sintió que la lucha no había terminado, solo había cambiado de forma. Diego, Valeria y la anciana se encontraron en la plaza, ahora despojada de su miedo habitual. Eran un trío inquebrantable, unidos por la necesidad de cerrar la puerta a la oscuridad que aún acechaba. Sabían que habían logrado enfrentarse a la sombra mayor, pero que esa no era la definitiva. La advertencia resonaba en sus corazones como un tambor de guerra. La noche no ha terminado, las historias del barrio comenzaban a resonar en sus mentes, la leyenda del guardián, el sacrificio de aquellos perdidos, y con cada paso, una nueva determinación nacía en ellos. Diego sintió la mano de Valeria aferrándose a la suya, su calor era el recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Y si lo encontramos?, sugirió Diego. Todo lo que hemos escuchado, cada alma atrapada, ¿y si hay una forma de liberarlos a todos? Sus ojos brillaban de esperanza, el deseo de recuperar lo perdido encendía una llama en su interior. La anciana, con sabiduría en cada arruga de su rostro, asintió lentamente. Aquellos que han sido llevados por la sombra se aferran a lo que una vez fueron. Para liberarlos, primero deben entender su sufrimiento. Con esas palabras, preparó el camino hacia el centro del barrio, donde los ecos de lamentos se entrelazaban como un lamento colectivo. Mientras se adentraban, Diego comenzó a ver figuras etéreas dibujadas entre los escombros de lo que alguna vez fue su hogar. Eran rostros distantes, cada uno marcado por el horror y la resignación, atrapados entre su vida y su inevitable destino. La sombra había tejido una red de desesperación que nunca había dejado de crecer. Recuerden, dijo Valeria, no podemos permitir que la oscuridad tome nuestra luz. Solo enfrentando lo que son, lograremos liberarlos. Y juntos comenzaron a recordar momentos felices, sus risas, el amor que los unía. Valeria empezó a susurrar historias de días soleados, mientras Diego seguía su ejemplo, invocando memorias, tardes de verano, fiestas compartidas, abrazos que sanaban. Las sombras frágiles comenzaron a temblar ante la luz que emanaban, como si en cada palabra de amor encontraran un motivo para liberarse. Los rostros empezaron a cobrar vida, unos a otros se unían formando un tejido de luz que se elevó, desafiando a la oscuridad. «Es fuerte, no cedan», gritó la anciana, su voz resonando como un eco en cada rincón del barrio. La atmósfera vibraba con la energía de aquellos que habían luchado, y por primera vez sintieron que la victoria estaba a su alcance. La sombra mayor emergió del silencio, rugiendo con frustración, pero no sola. La acompaña un torrente de almas atormentadas, que una vez más los retaron. Sus voces son débiles, morirán con ellas, decían, pero Diego y Valeria se aferraron aún más a su lucha, a su amor. La luz creció al recordar sus porqué. Diego sintió como la vieja leyenda se manifestaba ante ellos, las almas liberadas recibiendo consuelo, su tristeza se transformaba en fuerza. «No estamos solos», gritó Diego, su voz resonando con poder. La luz se convirtió en un torrente ardiente que barría la oscuridad, y por un instante la sombra retrocedió, su forma se desvanecía ante la marea de amor. Valeria, con valentía y convicción, alzó los brazos y susurró: «Sé que estás ahí. Tú no eres más que un eco. Nosotros somos la luz». Con cada palabra, despojaron a la sombra de su poder. Los rostros perdidos comenzaron a sonreír, levantándose del abismo que los había mantenido cautivos. Diego, Valeria y la anciana,
ahora rodeados de aquellos que habían sido liberados, sintieron que habían cumplido su misión. La oscuridad ya no era omnipresente, se desvanecía en una brisa tibia de esperanza. La conexión era palpable, el amor reinaba, y el barrio volvió a respirar, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Diego miró a Valeria y dijo: lo hicimos juntos. La luz del sol iluminaba la plaza mientras las almas liberadas se desvanecían en el aire, agradecidas y finalmente en paz. La anciana sonrió comprensiva. Este es el final de una lucha, pero el inicio de un nuevo camino. Recuerden, siempre habrá sombras, pero su luz es mucho más fuerte. Mientras se alejaban, Diego y Valeria prometieron que nunca olvidarían lo que habían aprendido. Sabían que la vida siempre les presentaría desafíos, pero su amor y su memoria serían su mejor defensa contra cualquier oscuridad. Enfrentarían juntos cualquier sombra que pudiera regresar, y así, con un corazón renovado y la seguridad de que la luz puede prevalecer, se despidieron de aquel lugar, listos para lo que viniera a continuación. Porque en cada rincón del barrio, en cada abrazo compartido, llevaban esa luz que ahora brillaba con más intensidad que nunca. Si te ha llegado esta historia, no esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que amas. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión también es esencial. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por estar aquí.